Tanta misericordia. Es que vaya a su Biblia y acompáñenme si usted puede en el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, casi al final de su Biblia, por ahí lo va a encontrar. Vaya al capítulo 4, al versículo 16, será el versículo base para empezar esta plática, esta prédica que la he titulado Acerquémonos con confianza. Pero antes de eso vamos a hacer una oración. Gracias a usted que nos acompaña a través de las redes sociales. Oremos. Señor, estamos orando delante de ti, agradecidos con tu misericordia y con tu amor y con tu poder. Gracias porque nos permite, Señor, en esta hora estarnos acercándonos para escuchar el mensaje de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, para que tu Santo Espíritu tome esa palabra, Señor, y la deposite en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que haga ese efecto que tiene que hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Oramos, Dios, por los que estamos aquí y los que de igual manera nos acompañan a través de las redes sociales. Que todos seamos bendecidos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Muy bien. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, en el nombre de Jesús. Pablo, que creemos que escribe esa carta, le dice a los hermanos, a los creyentes, al pueblo de Dios que estaba siendo alcanzado y transformado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les hace la invitación de un acercamiento. Les dice este versículo, o les decía en aquel libro que se había escrito, o en aquellas páginas de aquel libro, les invitaba a acercarse y les dice: acérquense o acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo que hace esta palabra, esta invitación en este tiempo. Y miren, en la antigüedad existió el tabernáculo de reunión. Ahí no solo era el lugar donde Dios se manifestaba a Moisés y al pueblo de Israel, sino también la función que tenía aquel centro de reunión, aquella carpa, aquel tabernáculo movible, era donde de igual manera el pueblo iba a rendir culto. Además, donde el pueblo podía ofrecer sacrificios, holocaustos, hechos por los sacerdotes, donde el oferante o el que ofrecía presentaba bueyes, ovejas, cabras, palomas, harinas, granos, según el tipo de sacrificio. Y ahí se hacían los ritos donde se ofrecían animales. Se derramaba la sangre sobre el altar, se quemaba la mayor parte de los animales ofrecidos y el propósito era muy variable. Usted lo ha leído, usted conoce la palabra. Si usted no conoce mucho de ello, ponga atención y tal vez va a ir captando más de esto. Pero miren, el propósito era muy variado. Por expiación de pecado, para expresar amor y devoción a Dios, por paz, de igual forma para expresar culpa por algún pecado en especial y buscar perdón. Y así restaurar la comunión con Dios. Pero los sacerdotes no podían acercar a los hombres al trono de Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. Los sacrificios que se presentaban en diferentes maneras y por diferentes causas acercaban al hombre a aquel altar, se exponía el sacrificio y aquel proceso humano se quedaba en la tierra y solo lo que subía delante de Dios era el olor grato de la grasa de los carneros. Pero el ser humano no se acercaba
al trono de Dios. ¿Y por qué no se acercaba al trono de Dios? Mire, porque el trono de Dios está en los cielos. Ahora, para entender esta palabra que nos hace la invitación, de igual manera nosotros, el apóstol Pablo en este versículo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No nos dice acerquémonos al altar donde se queman los animales. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros, usted y yo, en esta hora, de igual manera, vamos a identificar o a recordar que aún en los tiempos de Jesús, los sacrificios se hacían en aquel templo terrenal. Las personas trataban de acercarse a Dios por aquel medio, y la gente se acercaba al templo, llegaba con los sacrificios, pero lamentablemente, aún en el tiempo de Jesús, ya todo era de una manera mecánica. La gente lo hacía mecánicamente. Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13, la palabra de Dios dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Él hacía referencia a Isaías 56:7, y Jesús les dice: mas aún la han convertido en cueva de ladrones. El propósito de los sacrificios en el tiempo de Jesús aún había cambiado. Los cambistas y otros mercaderes cometían fraudes en las transacciones, y se había comercializado el sistema del ritual de los sacrificios. Los sacerdotes habían perdido el sentido de los sacrificios, las personas habían perdido la confianza en el sistema del ritual de los sacrificios, ya que se hacían mecánicamente sin poder llegar al trono de Dios. La gente podía ir al templo, la gente podía llevar sus animalitos, la gente podía presentar sus ofrendas, pero hasta ahí llegaron. No llegaban al trono de Dios. Llegaban al lugar donde se presentaban los sacrificios. Y Hebreos le dice a usted y a mí que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y vamos a analizar de qué se trata esta palabra. Si nuestros hermanos hebreos en aquel tiempo lo entendieron y lo comprendieron, usted y yo en este tiempo de igual manera podemos llegar a tener un entendimiento y una comprensión de la invitación que el libro de los Hebreos nos hace. Ahora, póngame unos minutos de atención. Los sacrificios se estaban haciendo obsoletos porque las cosas se hacían mecánicamente, la gente tenía que pagar, la gente tenía que cambiar monedas, la gente tenía que comprar animales para poderlos sacrificar y así librar ciertas culpas. Pero todo ello había cambiado. Ya no era lo mismo como en el tiempo de Moisés, donde las personas se acercaban, ofrecían los sacrificios, y después de ello que se siguió haciendo, lamentablemente la gente podía llegar hasta el altar, podían sacrificar, subía olor grato delante de Dios de la grasa de los carneros, lo repito, pero la gente no llegaba al trono. Y si analizamos la invitación de Hebreos, la palabra leída ahorita, lo repito, dice este párrafo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acercar, ¿qué significa la palabra acercar? ¿Significa poner cerca o a menor distancia de un lugar o de tiempo? El punto número 1 es: acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Cómo usted y yo se puede acercar al trono de la gracia? ¿Cómo podemos llegar ahí?
Mira, acercarnos al trono de la gracia es acercarnos sin reserva, es presentarnos al trono donde Dios nos espera, no con un juicio condenatorio, sino un altar o un trono de gracia celestial. No tenemos que ir a un altar físico para quemar animales, para quemar grasas de animales. Hay un altar donde usted y yo nos podemos presentar diariamente, tal vez en su hogar, en su carro, en su trabajo, en el monte, en donde usted crea conveniente, pero acercarnos a Dios con confianza es acercarnos con la mente, con el corazón, es acercarnos con humildad. Ahora, usted y yo, cuando nos acercamos al trono de la gracia, no nos acercamos a un trono donde está reinando un hombre para darnos o quitarnos la vida, como se usaba en un tiempo en la antigüedad. Cuando alguien era capturado en una guerra, se presentaban ante los reyes y el rey decidía, este vive o este muere. Delante de nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro amado Salvador, tenemos vida y vida en abundancia. El regalo de Dios, la gracia significa lo que Dios nos da que no merecemos. No es necesario pagar por la expiación de nuestras culpas o pecados con animales u ofrendas de frutas, legumbres, semillas, etc. Mire, acercarnos con franqueza, sin merecer nada, pero recibiendo todo lo que Dios nos ofrece a través del sacrificio de Cristo Jesús. Aleluya. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Significa acercarnos al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para recibir perdón, restauración, santificación y vida eterna. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios nos invita y la palabra de Dios nos dice, acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos ahí. ¿Y cómo podemos llegar? A través de su humildad, de mi humildad. Cuando accionamos, cuando nos acercamos a Dios, así como la palabra que estábamos presentando en esta mañana al abrir el tiempo de la oración, en 2 de Crónicas 7:14, donde la palabra dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, yo los oiré y los perdonaré y sanaré su tierra. Amén. Lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Hebreos nos invita a usted y a mí a que nos acerquemos al trono de la gracia, que nos acerquemos con confianza, porque en el trono de la gracia, en el trono de Dios, podemos encontrar una cantidad de cosas benéficas, no nomás para lo físico, sino para lo espiritual de igual manera, que es el propósito más grande. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La invitación que nos hace el libro de acercarnos es darnos la oportunidad con un acceso libre y seguro para acudir a Dios sin ningún intermediario humano. En la antigüedad, las personas tenían que valerse de algún objeto, de algún animal, y esperar su turno en aquella fila para llegar delante de los sacerdotes, o llegar delante de aquel día cuando el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo. Imagínense usted. Era un proceso, era un protocolo, era una serie de acciones que el ser humano tenía que hacer para poder así acercarse al perdón y liberarse de sus culpas. Ese era el proceso. Eso era el ritualismo.
Pero aquí la palabra de Dios nos invita a usted y a mí para que usted y yo, con toda libertad, nos acerquemos a Dios de una manera libre. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15, si usted puede acompañarme en esa palabra. Ahí de igual manera están estos versículos. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Entonces Jesucristo fue tentado en todo para conocernos, para identificar la vivencia del ser humano. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, y de igual manera la palabra nos dice que retengamos nuestra profesión. Aquí tal vez usted pueda preguntarse y decir: pues yo no soy ningún profesional, no tengo estudios, no tengo educación superior, pero la Biblia aquí no habla de ese tipo de profesión. Lo que usted y yo profesamos como hijos de Dios, como personas transformadas por la gracia y la misericordia de Dios, es una carrera hacia nuestra eternidad que la empezamos cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahí no se necesitan títulos, ahí se necesita humildad. Ahí se necesita reconocer la gracia salvadora y entrar al plan de Dios, entrar a la agenda de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús traspasó los cielos, que retengamos nuestra profesión. Y miren nomás lo que tenemos como beneficio al acercarnos al trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En la antigüedad, el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios y expiación primeramente por sus pecados, por los de su familia y por el resto del pueblo. Pero si usted y yo no estábamos en gracia o en tiempo con el sumo sacerdote o con los sacerdotes que oficiaban los sacrificios, usted y yo no teníamos la oportunidad de que se nos ayudase en la mayor necesidad del ser humano, que es la interior, en el alma, en el corazón. ¿Por qué? Imagínese usted haciendo aquella fila para presentar un sacrificio, pero cientos de personas delante de usted. Al tiempo de llegar con su ofrenda o su animal para el ritual del sacrificio, ¿con qué ganas lo recibirían? ¿Quién sabe? ¿Qué pasa cuando alguien está cansado, agotado, desviado y ya muy agotado de su lado? ¿Se le atiende igual? ¿Verdad que no? Hay una desatención. Yo me imagino que por igual pudiese haber pasado cuando la gente hacía aquellas largas filas para presentar los sacrificios. Pero Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabe usted que Jesucristo conoce su humanidad? Y Jesucristo conoce mi humanidad. No hay nada oculto que Él no pueda entender. No hay algo que usted le tenga que explicar para que le dé un cierto tipo de entendimiento en su necesidad. Es como cuando usted va al doctor. El doctor le pregunta: ¿cómo está usted? Y usted dice: bien. A lo mejor el doctor adentro dice: pues ¿para qué vino? Sí, está bien. Pero si usted va al doctor y le dice: ¿cómo se siente? Pues me siento mal, porque me duele aquí, o
o tengo algo que me molesta acá. Entonces el doctor va a empezar a hacer algo de acuerdo a los síntomas que usted tenga. Pero miren lo que dice la palabra, estamos hablando de lo espiritual. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque Dios es omnisciente, omnipresente. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Amén. Dice la palabra, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces cuando la palabra de Dios me dice a mí, yo leo aquí, que Jesucristo fue tentado en todo, es todo. Amén. Sin reservas. Amén. Gloria a Dios. Pero sin pecado. La gran diferencia. Por eso ese sumo sacerdote nos puede ayudar, porque Él conoce nuestras debilidades. Así es que por eso Hebreos nos dice a usted y a mí, como la iglesia del Señor Jesucristo, como hermanos en Cristo, como personas lavadas por la sangre de Jesucristo, Él nos dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Dice la palabra de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Amén, amén. Miren, los sacerdotes ofrecían, repito, por sus propios pecados y por los pecados de los demás. Si usted va conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3, ahí dice la palabra del Señor que los sacerdotes, los seres humanos elegidos, aquellos que habían llegado al sacerdocio para ayudar al pueblo, para tratar de aliviar las necesidades del pueblo, dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Amén, amén. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Está hablando en el sentido humano. Y por esta causa de ella debe de ofrecer por los propios pecados, tanto de sí mismo como también por el pueblo. Aquí podemos mirar que la palabra de Dios nos dice que un ser humano no puede otro ser humano ayudarlo a llegar al trono de la gracia y de la misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos límites humanos. Jesucristo no tiene ningún límite para la gloria del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6, Jesús explicándole a los discípulos, Jesús diciéndoles a los que lo seguían, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Así que podemos llegar al trono de la gracia a través de Jesucristo, porque Jesucristo nos abre el libre acceso al trono de la gracia y de la misericordia de Dios. Así es que usted y yo vamos en buen camino, vamos rumbo a la gloria, vamos rumbo a la eternidad, pero mientras no lleguemos allá, tenemos oportunidad de acercarnos al trono de la gracia, de donde viene la compasión, de donde viene la gran oportunidad. Porque mire, le repito, gracia significa lo que Dios nos da que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecíamos? De acuerdo a la palabra de Dios en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo hablándonos a nuestra realidad como seres humanos. Jesús experimentó múltiples tentaciones como parte de ser humano y divino. Él conoce la condición humana, Él conoce nuestra humanidad y Él puede entendernos. Cuando usted y yo pasamos por pruebas, cuando usted y yo pasamos por luchas, por eso debemos nosotros de entender y aceptar esta invitación para llegar a Él a través de la oración, de la adoración, de la alabanza. Hay medios que Dios nos ha dejado
y caminos que Dios nos ha dejado para acercarnos al trono de la gracia. Y uno de ellos es la oración íntima que usted puede hacer con Él. Porque yo le puedo ayudar como pastor. Yo le puedo animar a usted como pastor. Un hermano en Cristo de confianza le puede animar a usted o le puede tratar de socorrer con palabras de aliento, de ánimo, pero usted es la única persona que en la intimidad puede acercarse al trono de la gracia a través de la oración, a través de la intercesión por su persona, porque no tenemos, dice la palabra, un sumo sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, que traspasó los cielos, es quien nos abre la gran oportunidad, nos abre el camino, nos abre el acceso a el trono de la gracia. Aleluya, gloria a Dios. Dale una ofrenda de adoración y de palmas, de alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Gracias por tanta misericordia. Vamos ahora a acercarnos para alcanzar misericordia. Hay un error ahí de números, pero ese es el punto número 2. Acerquémonos para alcanzar misericordia. ¿Qué significa misericordia? Mire, lo que merecemos que Dios no nos da. Y aquí la cosa cambia. La gracia significa lo que Dios no nos da de lo que merecemos. Pero misericordia significa lo que merecemos que Dios no nos da. ¿Y qué es lo que merecemos como seres humanos? Tal vez merecíamos estar destinados a una condenación eterna. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas a través de Jesucristo. Amén. Estábamos destinados a una eternidad sin Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado es alcanzar misericordia. Aleluya. Amén. Salmo 51:17, el rey David nos dice en esta palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Salud. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no rechaza a alguien que se arrepiente genuinamente. Lo voy a repetir. Dios no rechaza a alguien que se arrepiente genuinamente. Amén. Amén. Porque mire, misericordia significa lo que merecemos que Dios no nos da. Estábamos destinados a una eternidad sin Dios, pero a través de Jesucristo obtenemos el perdón y la vida eterna. Y este salmo de David dice el capítulo 51, versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La palabra contrito, mire, del hebreo daka, significa derrumbado, quebrantado. Así que si usted y yo acudimos a Dios con humildad, con quebrantamiento, Dios se manifiesta en misericordia. Amén, amén. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Muchas veces podemos repetir esta palabra, pero si no investigamos, si no indagamos, nos quedamos solamente con el concepto de contrito. Pero el significado del hebreo significa derrumbado, quebrantado. Lo que David está tratando de decirnos en este Salmo 51, versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón quebrantado, el corazón sin batallar con cosas alusivas a lo que es la vanagloria, la vanidad y todas esas cosas. Dice David: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hemos llegado delante de Dios. Dios nos ha aceptado en nuestra condición, nos ha lavado con su preciosa sangre y nos ha dado salvación. ¿Por qué?
porque lo merecíamos, porque éramos muy buena gente, o porque hacíamos muchas obras de caridad, o porque éramos muy nice en la iglesia, o porque teníamos muy buenos amigos. No, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. La palabra contrito, de igual manera, en el diccionario de la Real Academia, dice alguien que siente contrición, siente tristeza o melancolía, siente pesar. Es decir, alguien que siente arrepentimiento en su corazón por actuar de forma contraria a la voluntad de Dios. Esto significa que la persona reconoce su condición. En este salmo vemos que David se arrepiente con la exhortación del profeta Natán y cambia su rumbo. Usted conoce la historia. Todo lo contrario a aquel rey de nombre Saúl. Acerquémonos para alcanzar misericordia. Mire, para alcanzar misericordia por lo pasado, pero de igual manera alcanzar misericordia por lo presente. Necesitamos llegar humillados y quebrantados cada vez que reconozcamos nuestra condición humana. La misericordia de Dios es uno de los atributos divinos. Él es amplio en perdonar. Y la palabra del Señor dice en Salmos 86:5, tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. Ahí está usted y estoy yo. Siga clamando a Dios, siga invocando a Dios, siga tratando de agradar a Dios, siga acercando a Dios, siga buscando su rostro, siga buscando vivir para Él, apartarse para Él, para que usted y yo podamos disfrutar de la bondad de Dios, ya que nuestro Dios sabe perdonar y grande es su misericordia. Amén, amén. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no le podemos poner un camuflaje. A Dios no podemos maquillarle nuestra condición humana, porque Él conoce nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra espiritualidad. Por eso es importante que usted y yo entendamos el concepto de esta palabra de Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, con confianza. ¿Cómo se acerca usted a papá, mamá? Cuando no ha hecho nada mal. En paz, tranquilo, ¿verdad? Se acerca, se deja apapachar, se deja chipironear. Pero cuando ha hecho algo que merece corrección o disciplina, pues le sacamos la vuelta. O nos escondemos, o nos quedamos lejos, porque podemos ser castigados. Así es como se debe entender esta palabra. Dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde Dios nos da lo que no merecemos, donde Dios por amor y por gracia nos da bendiciones tras bendiciones que no merecemos. Pero dice de igual manera la palabra, para alcanzar misericordia. Amén. Misericordia significa lo que Dios no nos da, que sí merecemos. Y le pongo el ejemplo a usted como padre. Cuando su hijo o su hija hace algo que amerita corrección, ¿qué es lo primero que hace? Usted planea una disciplina. Y si usted deshonora, saca el 5. Y si usted de otro lugar saca la licuadora, saca no sé qué, la chancla, porque va a traer una corrección. Y los que nos han corregido saben cómo disciplinarnos, ¿verdad? Dios sabe cómo disciplinarnos. Pero Dios es amplio en perdonar. Dios es misericordioso. Y a veces detiene su castigo a nosotros por su misericordia.
No porque le lloremos, no porque le roguemos, sino por su misericordia. Tiene paciencia con nosotros porque Él no quiere que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Amén, amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. De esa manera usted y yo, amada iglesia, podemos alcanzar misericordia, abandonando la vida pecaminosa, no encubriendo los pecados, porque mire, delante de Dios estamos al descubierto. Es mejor hacer un tratado de paz con Dios, arrepentirse y dejar todo aquello que nos aleja de su misericordia. La misericordia de Dios se obtiene a través de la búsqueda en humildad. Mire el Salmo 136:1, dice la palabra de Dios: alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y si usted se da a la tarea de leer los 26 versículos del Salmo 136, 26 veces ese salmo solamente dice, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Para siempre es su misericordia. Amén, amén. Para siempre es su misericordia. Gloria a Dios por él. Punto número 3. Vamos a mirar esta palabra. Punto número 3. Acerquémonos para dar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios se reveló al enviarnos a Jesucristo. Nos ha dado perdón, nos ha dado vida eterna, nos ha regalado el don de vida más sublime que podamos experimentar en nuestras vidas, en la salvación de nuestra alma. Pero es por gracia y por misericordia. Cuando tú y yo obtenemos gracia para alguna persona, mire, obtenemos algo regalado gratis. ¿Cuándo usted ha experimentado la gracia de alguien? Yo le podía hacer una encuesta. Hay gente que nos puede regalar cosas. Yo he tenido muchas experiencias como pastor, con mecánicos, con personas que me han ayudado con diferentes asuntos, con personas que me han regalado cosas en tiempo de escasez y necesidad y se quedan sorprendidos. Porque cuando uno está esperando la cuenta o sea cuentota, dice, ¿cuánto va a ser? Nada. Y uno se queda, ¿qué? Gloria a Dios. Nada. Gloria a Dios. Amén, amén. Así es la gracia de Dios. Amén. Si es la misericordia de Dios. Acerquémonos para hallar la gracia para el oportuno socorro. Cuando tú y yo obtenemos gracia para con alguna persona, obtenemos algún regalo gratis, apreciamos la bondad o generosidad de quienes recibimos algo. Y miren, en ocasiones es sorprendente lo que podemos recibir en un solo día y hasta es inexplicable cómo somos bendecidos. Pueden ser tantos los ejemplos que los pudiéramos mencionar. Así el libro de los Hebreos nos invita a acercarnos, a dar un paso de fe, a dar un paso adelante con confianza para hallar ese momento especial de Dios, donde se manifiesta una vez más a nuestras vidas. Les voy a contar un ejemplo. En estos días estuve en un lugar por ahí comiéndome algo rápido, trabajando. Y yo pedí mi comida, me senté, estaba un poco acalorado, un poco agotado. Y me refrescaba en ese lugar. Y miré a alguien en una ventana que pasaba. Y ese alguien era una persona de apariencia sin hogar, con una cobija, una mochila, y pasó varias veces por esa ventana. Yo lo miraba y miraba mi comida. Lo miraba y miraba mi bebida. Y en eso entró y se puso una línea. Y yo dije en mí, cuando llegue a la caja, yo me voy a levantar. Y voy a pagar por lo que este hombre necesita. Y sí, se hizo el proceso, llegó a la caja, estaba por levantarme, cuando la persona de la caja le dijo, ¿está listo para ir? Vete. No le cobró. Y yo me quedé analizando y decía dentro de mí,
Así es la gracia y la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Muchas veces no merecemos bendiciones, regalos de Dios. Pero Dios, como es amplio en gracia y amplio en misericordia, nos da tantas cosas aún cuando no merecemos nada. Sabemos que hemos sido justificados por la gracia de Jesucristo. Su sangre nos ha limpiado, su sangre nos ha lavado, pero cuando fallamos, ahí está la gracia y la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor: dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Dios es amplio en amar, Dios es amplio en perdonar. El libro de los Hebreos, en este versículo, nos reta a romper con los paradigmas. No nos invita, ¿verdad? No nos invita, a cortar esa distancia entre nosotros y Dios. Los cristianos primitivos lo entendieron. También nosotros nos podemos dar cuenta de cuán cercano está Dios a nosotros si lo buscamos, si nos acercamos, si nos abrimos delante de Él y con toda humildad reconocemos nuestra condición. Dice la palabra de Dios: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es aquella ayuda necesaria en cualquier situación. En este mundo afrontamos de una manera u otra diversos problemas, diversas necesidades, tal vez de salud, económicas, matrimoniales, con los hijos, familiares. Y todo esto puede llegar a ser un detonante para vivir momentos de angustia, de aflicción, de tristeza, de desánimo, y aún puede esto ocasionar que alguien pierda la esperanza en una posible solución. Los cristianos sí pasamos por tribulaciones, al igual que otros con la misma fe, y los oídos de Dios están sobre los obedientes para socorrerlos y darles aliento, fuerza. Esta es la confianza que tenemos. La palabra del Señor. David nos dice: alzaré mis ojos a los montes. Y luego pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Imagínese David en aquellos montes, huyendo de sus enemigos, huyendo de su hijo Absalón, que se había rebelado contra él y no lo quería matar. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Tendré aliados? ¿Tendré amigos? ¿Tendré a alguien que me socorra? Y él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu confianza en Dios va a ser el detonante para las bendiciones de Dios para tu vida. Las bendiciones de Dios te van a perseguir y las bendiciones de Dios te van a alcanzar, porque la palabra del Señor dice que Él es el oportuno socorro. Él es el pronto auxilio en las tribulaciones. Dios te dará ese socorro al no abandonar la fe, al no desanimarte. Dios es fiel y cumple sus promesas. Ponte de pie. Déjame decirte, tú que me escuchas, hermano, hermana, en este lugar, y tú que estás ahí a través de las redes sociales, sigue confiando, sigue creyendo, sigue con la mirada puesta hacia su trono, de donde desciende su amor y su misericordia. Y aunque sientas que todo se derrumba a tu lado, sigue creyendo, sigue confiando,
Él proveerá, Él te dará la salida, Él te dará el pronto auxilio. Dice la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, que no pueda conocer nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te invito a que busques a Dios, a que tengas confianza en Dios Gloria a Dios. y que Dios sea quien te ayude en todas tus necesidades. Espero que este mensaje te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos.